Pues Andrea Toledo como persona, soy licenciada, ¿verdad?, en terapia física y ocupacional, graduada de Unitec. Yo decía, yo quiero trabajar en Teletón también. De consejos de mi esposo, de mi mamá, de otra familia. Hubieron personas que me dijeron, no, quédate en lo seguro. Y yo decidí escuchar mi corazón, ¿verdad? También tener fe. Dios prueba nuestros corazones y que todo lo va a dar en su debido tiempo. ¿Qué es la fisioterapia? La fisioterapia es una rama, ¿verdad?, de la salud o de la medicina. La persona pueda volver a su normalidad, se sienta independiente. ¿Cuáles han sido los mitos o leyendas que usted ha escuchado sobre lo que es la fisioterapia? Lo principal es que somos sobadores, ¿verdad? Que tronamos gente. Sí. La paciencia sana. Muchos de nosotros nos automedicamos. ¿Cuál sería el consejo, la recomendación? Hoy en Reinicia tu Vida Podcast, un episodio totalmente nuevo y diferente. Hablaremos de un tema que para muchos puede ser algo que es desconocido. Pero hoy traemos a una especialista que nos va a compartir y nos va a despejar muchas dudas con respecto a la fisioterapia. Buenas noches, Andrea Toledo. Bienvenida al set de Reinicia tu Vida Podcast. Muchas gracias. Buenas noches a los dos. Les agradezco mucho la invitación. Me siento honrada realmente de estar aquí entre ustedes dos. Los conozco, ¿verdad? Los dos. Hemos compartido así poquito, la verdad. Pero son unas personas que me inspiran bastante y al ver lo que abrieron este podcast, la verdad que me sentí sorprendida y motivada, la verdad. Y desde antes de que lo abrieran me había comentado Gerson de que si alguna vez pudiera ser invitada y yo le dije, no, sí, claro que sí. A la orden. Pero yo pensé que era algo, pero lejos, ¿verdad? Cuando me lo mencionó él. Y rapidito, como, qué sé yo, las 3-5 semanas de que me lo dijera, abrí el podcast y dije yo, se va a acercar el día de que yo participe, sí. Gracias, Andrea. Y es que todos tenemos una esencia, Andrea. Y después de darle el agradecimiento por estar acá con nosotros, nos gustaría que nos dijese quién es Andrea Toledo como persona y como profesional. Una pregunta pues común, ¿verdad? Pero a veces un poco difícil de contestar. Pues Andrea Toledo como persona, trato de ser una persona cariñosa, empática, una hermana, hija, ¿verdad? Esposa también, cariñosa, afectiva, ¿verdad? Con mis familiares. Una buena amiga, ¿verdad? Cuando se me necesita también. Yo crecí entre 4 hermanas. Siempre cuando lo digo dije, qué difícil, ¿verdad? Para los papás. Yo soy la hermana en medio y mi hermana mayor, pues casi nunca congeniábamos pues con los horarios. Entonces me tocaba estar a mí con mis 2 hermanitas. Entonces yo me crecí como siendo hermana mayor realmente de ellas. E incluso a veces me ha tocado ser la hermana mayor de mi hermana mayor. Ella misma me lo ha dicho. Pero también mi hermana mayor, ¿verdad?, se ha comportado como una hermana mayor para mí. Así uno de un hermano es como un refugio, ¿verdad? Es bien bonito. Yo siento que es bien bonito tener hermanos pues en la vida. Como profesional, pues soy licenciada, ¿verdad?, en terapia física y ocupacional, graduada de Unitec. Yo le cuento a las personas que en Unitec la carrera realmente duró muy poquito tiempo abierta. Le cuento a las personas porque digo yo, les voy a decir que soy graduada de Unitec y ellos van a ir a buscar la carrera ahí y no la van a encontrar y van a decir que es mentira. Pero la carrera, ¿verdad?, no rindió frutos ahí. Incluso para nosotros estudiando fue difícil porque no entraban estudiantes y se nos decía que iban a cerrar la carrera. Bueno, los rumores, ¿verdad? Sí. Entonces uno entraba como en conflicto, ¿será que me tengo que cambiar de carrera? Incluso hubieron compañeros que se cambiaron a medicina o otras carreras afines. Pero ahí estábamos los que tal vez sí habíamos encontrado nuestra pasión, ¿verdad?, por esa carrera y decidimos terminar. Y pues la carrera en la universidad nos permitió terminar, aunque hubieran poquitos estudiantes, solo nos graduamos 5 personas de esa generación. Sí, habemos bien poquitos licenciados realmente aquí en el país. Y después
pues trabajé, yo cuando era estudiante, miren, les voy a contar una anécdota que a mí me gusta contar, que cuando yo era estudiante, uno siempre tiene docentes que les agrada, que les gusta mucho, que los inspira, también docentes que tal vez a uno no le gusta tanto, ¿verdad? Entonces yo de esos docentes que no me gustaban tanto, yo decía, yo quiero ser docente para ayudar las clases como a mí me gustaría que me las hubieran dado, para ayudar esa mía extra también. Sí. Entonces yo quería ser docente, realmente, a nivel universitario. Y esa era mi meta. Y cuando yo me iba a graduar, cuando estaba haciendo la práctica, fue en el 2020 de la pandemia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo olvidar? Es un año difícil. Yo terminé mi práctica en Teletón, aquí en Choluteca, el 13 de marzo. 2 días antes del inicio, ¿verdad? De la pandemia. Ese viernes fue que como explotó todo, por decirlo así. Y yo el lunes ya inicié a trabajar ahí en Teletón. Pero de hablado, ¿verdad? De boca, como dicen. Entonces, eso se paró. Yo ya haciendo la práctica ahí, yo decía, yo quiero trabajar en Teletón también, ya quedarme aquí en Choluteca. Y ahí se paró, estuve como 7, 8 meses sin trabajar, pues muchas personas se la encontraron difícil. Mi familia, gracias a Dios, nunca le faltó nada en ese entonces. Y miren que yo cuando iba a iniciar a trabajar, yo tuve 2 propuestas de trabajo. En casi una semana, las 2. Me ofrecieron de docente, que era lo que yo quería, ahí en la universidad donde yo me gradué. Y también en Teletón. Y entonces cuando me ofrecieron, yo le iba a decir a Teletón, no, ese era lo que yo quería de docente, lo que yo había dicho. Yo también había dicho que quería Teletón, pero mala docencia. Sí, yo lo había dicho desde que era estudiante, ¿verdad? Era con mucha fuerza, sí, cumplir. exactamente. Y un primo a mí me dijo muy sabio, nunca rechacé una oferta, al menos que hayas firmado, me dijo él. Y yo dije, ¿para aquí? Ya me ofrecieron buen salario, todo bueno. Y fíjense que como a los 2 días me llaman que me dicen que ya no me pueden ofrecer tiempo completo, sino medio tiempo. Y después, al día siguiente, me dijeron que ya no, porque no tenía experiencia realmente profesional para ser docente. Y yo, vale más, no le había dicho que no a Teletón. Y ahí me quedé trabajando 1 año y medio. Y de ahí se me dio la oportunidad, una docente me escribió, Andrea, aplica aquí, mira, está con esta plaza ahí en Unitec. Y yo leí todos los requisitos, qué maestría, qué 5 años de experiencia. Y yo no tenía casi nada. Y yo le digo, doctora, pero y aquí yo solo cuento con las ganas de trabajar, le digo yo, de ese currículum. Y ella me dice, aplica, no te preocupes. Y pues apliqué. Fui después al segundo llamado, que íbamos las personas en presencial a hacer una entrevista, una enseñanza de una clase, resolver problemas que se nos pueden presentar. Íbamos como 5 personas, creo yo, y al final yo me quedé con el trabajo que yo nunca pensé. Iba una doctora a competir contra mí, una persona que tenía años de experiencia también contra mí, y al final fue la persona que quedé. Y de ahí, yo trabajando ahí, ascendí rápido realmente. Era la encargada de mi carrera, la única persona que coordinaba la carrera. Una experiencia muy bonita, la docencia. Y de ahí yo miraba a mis compañeros que ellos tenían clínicas. Y yo decía, yo quiero una clínica. Sí, yo quiero, decía yo, de vivir ese sueño también. Y yo eso lo miraba lejos lo miraba. Y de ahí se me presentó la oportunidad. Y yo decía, y yo no me sentía lista en ese momento. Pero yo, pues con la ayuda, ¿verdad? De consejos, de mi esposo, de mi mamá, de otra familia. Hubieron personas que me dijeron, no, quédate en lo seguro. Y personas que me decían, pero yo decidí escuchar mi corazón, ¿verdad? Y también tener fe. Y a mí lo que me gusta de esta historia es que todo lo que yo le pedí a Dios, todo me lo dio. Yo le pedí a Dios ser docente, Él me lo dio. Y es bonito porque es en su tiempo que Él me lo dio. No cuando yo lo pedí, no cuando yo lo quería incluso, sino cuando Él lo decidió. Yo quería trabajar en Teletón, también me lo dio en su tiempo. Me tuvo ahí en espera. Y de ahí la clínica igual, sí, lo mismo. Es muy bonita esa historia, a mí me gusta contarla. Gracias por compartir esta bonita experiencia como todo estudiante recién egresado de una carrera con muchos sueños, con muchas metas, pero también doblando rodillas, pidiendo para que todos esos proyectos se vayan dando. Y es que la Biblia en Proverbios habla que dice que
Dios prueba nuestros corazones y que todo lo va a dar en su debido tiempo. Y hablando ya para ir profundizando sobre este tema de la fisioterapia, porque sé que muchos de los que nos están viendo y escuchando se preguntarán, al igual que yo, ¿qué es la fisioterapia, licenciada Andrea? ¿Y por qué es tan importante? Y hoy, pues, que la tenemos aquí, pues, ayúdenos a despejar este concepto que de repente sabemos que hay mucha ciencia atrás de eso, pero en palabras sencillas para que nuestra audiencia y nuestra comunidad entienda de qué se trata la fisioterapia y por qué es tan importante. Ok, la fisioterapia es una rama, ¿verdad?, de la salud o de la medicina. Ajá. Que trata de tratar o curar o prevenir, ¿verdad?, enfermedades, lesiones que pueden llegar a una discapacidad, a una falta de movimiento. Y lo trata de hacer a través del movimiento, sí, realmente, del ejercicio, de moverse, que uno está acostumbrado de que si a alguien le pasa algo, es estar acostado, ¿verdad?, la solución. Uh-huh. La rehabilitación no es así, sí, es lo más común. La rehabilitación no lo ve desde ese punto, sino de que la persona pueda volver a su normalidad, se sienta independiente, que pueda hacer ciertas cosas. Que a veces uno mira a una señora, una viejita, ¿verdad? Y uno, porque la ve usando bastón, uh-huh, ya no puede ni lavar los platos. Sí. La rehabilitación trata de darle a la persona ese sentido, ¿verdad? Ese ánimo, ¿verdad?, de hacer cosas, de poder ser independiente, sí, de hacer sus actividades básicas de la vida diaria también. Uh-huh. Y es que, Andrea, la fisioterapia, bueno, como en toda, podríamos decir, profesión, hay cosas que se dicen que son ciertas y hay otras que se dicen que no son tan ciertas. En relación a ello, le quiero consultar cuál es, de acuerdo a su experiencia, cuáles han sido los mitos o leyendas que usted ha escuchado, uh-huh, sobre lo que es la fisioterapia. Miren, lo principal es que somos sobadores, ¿verdad? Eso es lo principal que nos dice. Ahí donde se creció mi mamá, se llama Esquías Comayagua, ¿verdad? Ajá. Ya conozco. Ahí ¿conoce? Sí, ya conocemos Esquías Comayagua. ¿Los dos? No, yo no. Pues está invitado, ¿verdad? Gracias. Justo teníamos un vecino que se llamaba Don Toño. Él era sobador. Entonces, a mí cuando estaba estudiando la carrera, incluso cuando me gradué, siempre me dicen que a saber cuánto tiempo me tuvo practicando Don Toño, ¿verdad? Para haberme graduado, sí. Entonces, ese es uno de los más también, que tronamos gente, sí, cosas así, que la fisioterapia siempre es dolorosa. Muchos pacientes cuando llegan a la clínica me dicen a mí, el taxista cuando me vino a dejar me dijo, ¿va a llorar? Dije que le dice. Entonces entran como con miedo, sí, los pacientes o incluso médicos que lo refieren, dice como que le va a doler. No siempre es así, ¿verdad? Hay pacientes que tal vez sí pasan un poquito de dolor, de caso a caso, ¿verdad? Sí. Igual que todo, ¿verdad? Pero es hay bonito. Un cierto grado de complejidad, me imagino, sí, en la condición exacto, que lleva el paciente. Así sí, es. Felipe, y pues yo quiero decir que yo tuve la experiencia de ser paciente de Andrea. Sí. Y no era una lesión tan grave, pero sí una situación que me sentía frustrado y preocupado. Y ahorita que decía ella de que cuando uno va a esas sesiones de terapia va con miedo, indudablemente. Cuando yo fui, en el caso mío, pues yo creo que iba helado, sudado. Que te iban a tronar también. Sí, entonces... Ya temblando la voz. Porque ya había tenido la experiencia con sobadores y sé que no es algo agradable. Entonces decía, a saber cómo me va a ir. Entonces, es bueno hablar sobre lo que en realidad es la fisioterapia. Claro. Y no confundir y llevar a lo popular, pues, que es un sobador que hace las cosas... tal vez con mucha fe, pero de manera empírica y un poco brusca. En el caso de la fisioterapia, de acuerdo a lo que yo pude vivir, pues es un proceso que va paso a paso y que tiene frutos que benefician a las personas que toman este servicio. Así es. Y a mí me surge una pregunta. Ya estamos, ya fuimos a la consulta, ya fuimos a la visita médica, ya nos dieron las instrucciones, ya nos aplicaron toda la metodología que ustedes usan, pero viene la parte de lo que es la recuperación. ¿Cuál es la importancia del ejercicio físico y una
una alimentación saludable en este proceso de la fisioterapia para el paciente? Eso es muy importante, ¿verdad? Desde el antes hasta el durante y después de la lesión, cómo uno lleva su vida, ¿verdad? No solamente es la visita, las observaciones y las indicaciones y ya, ¿no es así? No, desde el antes, durante y después, Ahí realmente está. es muy importante. Sí. Del antes, pues para prevenir y que la lesión no sea tan brusca, tan fuerte. Durante, para ver cómo las personas se sienten, porque es muy diferente una persona que ha sido sedentaria, o sea, que no suele moverse, no suele hacer ejercicio. Estar encamada, pues tal vez ellos lo sienten rico, ¿verdad? En comparación a una persona que, digamos, como usted, que hace ejercicio y después quedar encamado, de que esté ese periodo, ¿verdad? Que es de encamamiento realmente. Debe ser reposo realmente. Nosotros le decimos de reposo, pero las personas hacen un encamamiento realmente. Eso es bien importante conocerlo, porque digamos usted, vamos a utilizar su ejemplo, Está bien. ¿verdad? De que era una fractura de tobillo la suya. Entonces, tal vez usted sintió de que tenía que pasar en cama durante todo ese tiempo que andaba la bota. La bota o el yeso, ¿verdad? Lo que andan a veces las personas. Pero no necesariamente. Usted podría estar sentado, hacer cosas, hacer ejercicio con sus manos. Incluso en la cama hay ejercicios que usted puede hacer con sus piernas, ¿verdad? Que fue aprendiendo. Eso es reposo a su pierna. Pero las personas... no es a propósito, ¿verdad? Es desde el no conocimiento que se realiza. No es que uno lo hace a propósito. Yo creo que si todos conociéramos los beneficios del movimiento, nadie más bien lo haría, ese encamamiento. Entonces, el ejercicio es súper bueno para la recuperación. Yo sé que tal vez usted sintió que fue una eternidad, ¿verdad? Sí. El proceso, porque era una persona activa. Pero realmente ya era algo que yo le repetía a Gerson, ¿verdad? De que realmente su proceso es más rápido que una persona que no realice ejercicio. O sea, la idea no es estar inmóvil, es estar también en un reposo, pero con ciertos movimientos. Así es, sí. ¿Verdad? Y yo te decía, ay, apúrate porque tenemos que ir al gimnasio a correr. Sí. Entonces, sí, tiene razón Andrea, Felipe. Fíjate que, como decían los viejitos, te vas a tullir. Y el hecho de que vos te tires a una cama y te tires solo a comer en un periodo de esto, te va a traer secuelas sumamente negativas para tu organismo. Y fue hasta que yo usé el servicio de fisioterapia, me di cuenta de que a veces uno desde afuera lo ve como una manera de jugar. Pero esta manera lúdica de aplicar la ciencia te ayuda de manera importantísima para la recuperación. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Alguien te recomendó? ¿Algún médico? Fíjate que sí, yo como yo estaba con mi lesión, yo no sabía nada. Originalmente me habían recomendado otro lugar, pero por diversas circunstancias no lo pude utilizar. Sí. Y fui a la clínica Fisiocenter, que está ubicada frente al Instituto José Cecilio del Valle, ¿verdad, Andrea? Sí, sí. Entonces, fuimos ahí, hay un doctor también, fisiatra. Fisiatra. Entonces, él me evaluó y él me indicó el tipo de terapia que Andrea iba a aplicarme. La verdad que así como lo manifestaba Andrea, yo iba con mucho miedo. Mucho miedo, no podía caminar. Y bueno, tal vez para darle más realce a la ocupación que es, a la profesión de los fisioterapeutas, yo en verdad a la semana yo ya estaba casi caminando después de recibir. Y yo prácticamente iba sin poder siquiera poner mi pie. Entonces, ella estaba diciendo de que el hecho de que te encames te va a ser negativo. Yo hacía tal y como ella me decía los ejercicios y realmente fue la mano de Dios reflejada en las acciones de ella que me ayudaron. Qué bueno, ¿no? Igual la mente pues juega un papel importante ahí también, que te estaba limitando a pensar lo peor de repente o a sentirte incómodo de repente. Si hasta miedo de repente si no te ibas a recuperar, me imagino. Muchos miedos entran en tu cabeza, incluso al momento de la rehabilitación
a uno le da miedo hasta poner el pie porque decís vos, me voy a volver a fracturar. Claro, Entonces, claro. hay mucha... A eso me creo refiero. que la parte mental, y es una de las cualidades que yo pude observar en ella, la parte mental creo que incluso tienen que hacerle un poco como de psicólogo para motivar a los pacientes, pues. Y Andrea, ya después de hablar, hablábamos del ejercicio. ¿Por qué cree usted, Andrea, que es mejor prevenir que rehabilitar? Prevenir, mire, toma movimiento, ¿verdad? Hacer las actividades, hacer ejercicio, cuidar su salud. Igual que una enfermedad que uno conoce de esas crónicas, como la diabetes o la hipertensión, que uno siempre dice hay que prevenir. Cuando uno le dicen que es prediabético, uno, pues generalmente las personas se empiezan a cuidar, hay personas que tal vez no, ¿verdad? Pero ¿por qué uno no quiere llegar a esa enfermedad? Porque es más difícil, se tiene que estar chequeando, tiene que estar tomando medicamentos, es algo que probablemente lo vaya a acompañar toda la vida, es bien difícil de reversirlo, ¿verdad? Igual es una patología o una fractura o una discapacidad, ¿verdad? Que se genera. Así es mejor prevenirla, fortalecer sus músculos, hacer ejercicio. Realmente lo mejor es los ejercicios de fortalecimiento muscular. Bueno, como ustedes, ¿verdad? Sí. Que corren, primero corrían, creo, ¿verdad? Y después Sí. ahí empezaron a agregar El la parte gimnasio, de la La parte de gimnasio. fuerza, sí. Sí, eso les ayuda bastante, ¿verdad? Ustedes creo que hasta pueden sentir que tal vez corren como con más fuerza, así, en vez de sentirse como más pesado, como a veces se piensa de que las personas que corren no hacen peso, porque los atrasa, ¿verdad? Crecen mucho y no les sirve para el entrenamiento, pero realmente es muy bueno. Yo les digo a algunos pacientes que tal vez no les gusta, de que si ustedes miran los jugadores profesionales, como digamos los de fútbol, como digamos el más famoso que por cómo es su disciplina, Cristiano Ronaldo, digamos, independientemente del partido que a uno le gusta, del equipo, yo a él lo conozco por su disciplina. Entonces, él tiene su entrenamiento, ¿verdad? Cómo recibir pelotas, cómo tirarlas, etcétera, etcétera. Pero siempre está su entrenamiento de fuerza muscular en el gimnasio. Él dice que es el primero, ¿verdad? En el gimnasio. Aunque, digamos, el entrenamiento es después. ¿Por qué? Porque eso le fortalece. Es como crear un escudo para uno, ¿verdad? Para prevenir. Y ya tratar una enfermedad, pues como lo estaba mencionando, es mucho más difícil. Toma meses, ¿verdad? Semanas tratar una enfermedad así. Entonces, podríamos decir que el ejercicio lo puede practicar cualquier tipo de persona sin importar la edad, claro, de acuerdo a sus capacidades, pero es importante que se practique permanentemente para que este sirva como de una protección en el caso de tener algún accidente o alguna cuestión cerebral. Esto haría de que la recuperación fuese un poco más lenta. Más rápida. Más rápida. Más rápida, sí. El hecho de que vos hagas ejercicio claro. te va a proteger y te va a ayudar en el proceso de recuperación que puedas tener si sufrís algún tipo de situación como esta. Sí, ella lo mencionaba al inicio también, el movimiento. ¿Verdad? Yo creo que es importante el movimiento. Por eso es que en los entrenamientos también nos piden a nosotros calienten, ¿verdad? Hagan ejercicios de estiramiento. Igual cuando nosotros vamos al gimnasio, lo primerito que hacemos, calentar entrar en hombros calor o piernas, o dependiendo del músculo que vamos a realizar. En el día a día, Andrea, sé que los procesos de rehabilitación para muchos puede ser desesperante. Lo hablábamos con vos hace un momento. ¿Cuál es el proceso más difícil que tiene un paciente en ese proceso de recuperación o de rehabilitación? ¿Y cuáles son esos padecimientos más comunes que podemos ver o que ustedes atienden diariamente en la clínica? Digamos, los pacientes que miramos más nosotros son lesiones lumbares, ¿verdad? Personas, eso es bien común, más ahora que hay tanto trabajo como de oficina, de quedarse demasiado tiempo sentado, eso de no moverse, ¿verdad? Eso, pues, y más si uno no tiene una buena postura, que generalmente uno no las conoce, ¿verdad? Cuáles son buenas posturas. Y también en los trabajos, ¿verdad? Pecan de no dar una silla ergonómica. La ergonomía. Sí, la ergonomía del trabajo. Se habla y se menciona. Sí. Pero no se practica. Se habla y se menciona. Sí, así.
como digamos, la mayoría de las personas que tienen trabajo de oficina tienen una laptop. Y yo una vez estaba dando un taller a mis estudiantes y yo les decía a mis estudiantes, lo ideal es que las manos estén aquí con el codo, miren, como a 90 grados, y sus ojos viendo para enfrente. Y en una laptop, ¿cómo la podríamos colocar? Porque esa es parte de nuestro trabajo, la ergonomía, ¿verdad? Cómo mejorar eso. Y yo les decía, ¿cómo podríamos colocar? Y mis estudiantes se partían la cabeza buscando cuál era la respuesta y no la encontraban. Y les digo yo, es que la respuesta es que las computadoras, las laptops, no son ergonómicas. Realmente lo ideal es utilizar una computadora, pues, de esas de escritorio. Claro. ¿Verdad? Que uno puede levantar la pantalla y el teclado está en otro lado. Eso es lo mejor. Los problemas lumbares son lo más común. Problemas de hombro, ¿verdad? También. Fracturas, otra. Se me olvidó. ¿Cuál era lo principal de la pregunta? Sí, el proceso más difícil ¿Qué es lo más difícil para la persona, verdad? Sí. Es justo lo que mencionaba Gerson, ¿verdad? Es la parte mental. Esa es una guerra, es una lucha muy, muy difícil. Porque yo creo que Gerson está aquí, tal vez solo puede recordar ciertas cosas, tal vez no tanto los sentimientos como se sentían, valga la redundancia, ¿verdad? En ese momento, frustración, ¿verdad? Después de ser una persona independiente, que el proceso de bañarse, de durar, ¿qué? 10 minutos, tenía que durar 25, tal vez después, cambiarse, necesitar de otra persona, no poder ni ir a traer un vaso de agua. Esa parte mental es bien difícil para los pacientes y es pasar un proceso, ¿verdad? Es como un proceso de duelo. Y eso que lo suyo era una discapacidad temporal. No diga que nada realmente, porque para cada persona realmente que es bien difícil. A veces le digo eso a algunos pacientes porque tratan de aminorar, ¿verdad? Lo que les pasa. Pero realmente yo les digo, lo suyo tal vez es un tobillo o es el dolor de espalda. Pero créame que si fuera tan siquiera este dedito, ese sería su mayor problema para usted. Y solo usted sabe lo que siente. Claro. Entonces, cada persona sabe la lucha, ¿verdad? Que tiene día a día con esa enfermedad, con esa discapacidad, aunque sea temporal. O hay discapacidades también que son, pues, a largo plazo o permanentes. Que esas sí son un poco más difíciles. Las personas tienen que pasar por un proceso de duelo, ¿verdad? Como las personas amputadas. Las personas que son lesionadas medulares, que hoy en día hay bastante accidentes, ¿verdad? En moto, creo que todos podemos ver eso. Que cada vez más común. Y a veces uno los mira y dice, bueno, pobrecito. Pero esa persona está pasando un proceso que tal vez dura meses, ¿verdad? Que uno a veces ni lo piensa, le pasa por alto. Pero esa parte mental es bien difícil para su proceso. Por eso uno tiene que dar también esa parte como de psicólogo, ¿verdad? Como dice Gerson. Porque uno, generalmente, nuestra área está en pañales, no digamos la psicología, que generalmente uno la echa de menos, que tanto psicólogo realmente que hay, y probablemente más que todos aquí tal vez necesitamos ver a uno tan siquiera para canalizar nuestras emociones, poder ver cómo ser personas más eficientes al momento de trabajar, no irnos para otro lado, ¿verdad? Que a veces eso es lo que uno hace, intentar canalizarlo uno mismo y tal vez uno realmente necesita una ayuda externa. Pero esa parte, la parte psicológica, pienso yo que es la más difícil, ¿verdad? De eso. Y Andrea, sabemos que hay mucha derivado de los accidentes o de derrames cerebrales y de todo lo que padecen los pacientes que usted ve en su clínica, hay incluso depresión, impactos, por decir, la vida les cambió. Pero en todo este proceso, ¿cómo cree usted que el binomio o la unión entre Dios, que los utiliza a ustedes como instrumento en su profesión para ayudar a estas personas, cómo cree, qué grado de importancia tiene esos dos aspectos, tanto el conocimiento que ustedes tienen y lo que Dios puede hacer en la vida de estas personas para que la recuperación sea un poco más rápida y menos dolorosa física y mentalmente?
Muy bonita la pregunta realmente, porque hay ocasiones en las que, digamos, nos toca sí ser de psicólogos, como se ha dicho, pero realmente no lo somos. Hay ocasiones en las que yo no tengo respuesta a las preguntas que me dan o cómo poder hacer sentir mejor a un paciente, porque no es mi área, estoy ya acostumbrada y lo trato a todo lo que puedo. Pero hay ocasiones en las que uno solo puede encomendarlo a Dios, ¿verdad? Así como dice Gerson. Poder decirle a la persona, usted tiene que tener fe. Dios, yo creo que nunca lo ha soltado a usted y ahorita no va a ser el momento. Es un proceso largo, pero usted tiene que realizarlo con fe para poder salir de aquí. Es algo que uno se tiene que entregar, ¿verdad? Al proceso realmente con fe. Es lo que tiene que ganar, por decirlo así, en esa pelea. Sí. Es que hay muchas preguntas. Es bien difícil, ¿verdad? Como estábamos hablando, pasar por un proceso de esos, ¿verdad? Y doloroso en algunos casos. Y lamentablemente, pues muchos no quisiéramos pasar por ello. Pero hoy estamos aprendiendo a tomar precaución, la importancia que tiene la fisioterapia, ¿verdad? En el cuerpo humano, en la vida humana. Entonces presten bastante atención a ello, porque nunca dejamos de aprender, siempre estamos ahí. Y cuando digo de muchas dudas, muchas preguntas, no sé si te pasaba a vos cuando estabas en ese proceso, si ibas a quedar bien, si tu pie iba a quedar o ibas a caminar incómodo, o si te iba a afectar cuando ya estuvieras en la vejez. O no sé, una serie cuando de estuviera. Le puse cojal. Gracias por los ánimos. Pero así hay preguntas. Muchas personas, de repente hasta lo callamos por el temor a que el médico nos diga, o el especialista en esta rama nos diga, lo sentimos mucho. Por miedo a la respuesta. Exactamente. Bien, sí. Entonces, es importante que conozcamos todo lo que conlleva el proceso de rehabilitación. Y recapitulando lo que nos decía la experta Felipe, pues el ejercicio es básico, la alimentación es básica. No por el hecho que estés viviendo la lesión o estés viviendo la situación, sino porque este te va a servir a vos como el colchón físico e incluso mental para que puedas enfrentar en el caso de que te surja un padecimiento que esté necesitado de tener la fisioterapia. Entonces, estimados amigos de las redes sociales, como en casi todos los programas que podemos ver de medicina, la alimentación y el ejercicio no pueden evadirse. Y lo que es la alimentación, la buena alimentación, la sana alimentación y las rutinas de ejercicio, la disciplina no van a depender de la fisioterapista, no van a depender del doctor, no van a depender de los medicamentos, van a depender de uno mismo. Así es. Y es bueno hacer conciencia en la población que mejoremos nuestro estilo de vida. Claro, es vital. De eso dependerá incluso mejorar la economía, que en un futuro no tengamos que gastar tanto en medicamentos, en doctores, la medicina preventiva. Y como siempre lo digo, es gratuito. Hacer ejercicio es gratuito. Ir a la playa que la tenemos cerca es gratuita. Todos tenemos opciones de hacerlo, ¿verdad? Pero a veces nos gana la pereza, nos gana el estar scrolleando las redes sociales, ¿verdad? Pero hablando de la parte de la psicología, que es importante, de la parte mental en el paciente cuando pasa este proceso de rehabilitación, ¿qué otro aspecto o qué otro elemento estamos pasando por alto cuando hay una enfermedad o cuando hay una discapacidad, licenciada? Piensen que a mí me gusta hablar bastante de este tema realmente, de cómo afecta también la parte psicológica, lo que discutíamos antes, y también esto de que el proceso tal vez lo está pasando la persona, pero no es un proceso aislado, ¿verdad? Generalmente nosotros somos sociales, siempre tenemos familia, amigos, personas que nos acompañan, hijos, ¿verdad? En cualquier caso, no solo le afecta a la persona que tiene la discapacidad o que está teniendo el problema, sino que también embarca a las personas que viven alrededor de ella.
porque volvamos a su ejemplo, para no pues inventarnos, No, sino que algo está como... bien. Yo estoy segurísima de que cuando usted estaba en esa etapa, ¿verdad? Más crucial, que usted estaba solo con la bota o enyesado, a su esposa se le incrementaron las tareas mucho Claro, más, ¿verdad? claro. Indudablemente. Hay daños colaterales. Ujú, exacto. Y en una lesión de este tipo, en todo sentido, porque incluso le cuesta a uno bañarse, lo que vos hacías normalmente, mandados, ocupaciones en tu hogar, ya no lo vas a poder hacer por un tiempo, y eso impacta al núcleo familiar, así como usted lo Así dice. es. Y a veces hay personas, yo me imagino que usted no, ¿verdad? Por como lo conozco, usted como persona, o tal vez por un momento se le cruzó la idea de que uno piensa que solo le está pasando a uno, pero Ujú. no toma en cuenta los sentimientos de otra Sí. persona. El apoyo, su esposa lo hacía con mucho amor, desde el amor, ¿verdad? Que le tiene a usted, a su familia, a todos. Pero también hay cansancio, ¿verdad? Claro, Hay es normal. frustraciones, sí, hay frustraciones. Y eso es normal, que hay personas que dicen, no, es que las viejitas a veces se miran, ¿verdad? Que tal persona ya no me quiere cuidar. Pero eso realmente hay hasta un nombre, se llama síndrome del cuidador cansado, realmente eso. Síndrome del cuidador cansado. Sí. Síndrome del cuidador cansado. No, Así nunca lo había es. escuchado, No, pero yo tiene estaba- mucha lógica. sí. Sí, y Tiene eso mucha lógica. es común, incluso nosotros tenemos encuestas para medirlo, ¿verdad? Oh. Porque eso es hasta peligroso a veces. Hace poco salió una noticia de unos padres que tenían unos niños con autismo en Australia, si no me equivoco, que ellos decidieron quitarse, pues, dejar de sentir, ¿verdad?, ningún problema, y junto con sus hijos en un carro, porque ya no aguantaban ellos la presión, ¿verdad? Eso es muy cansado, más vivir con una persona con una discapacidad que va a ser permanente. Es muy difícil, es agotador. Sí. Los niños con discapacidad es agotador también para los padres, aunque ellos los amen infinitamente. Para los padres es muy difícil pensar qué va a pasar cuando yo me muera. Esas preguntas son súper comunes. ¿Cómo lo van a ver los otros niños? Hay a un mí? descuido también en la persona. Así es, sí. Es muy difícil, es un tema muy importante que realmente se debe de hablar, de cómo impacta eso pues a las personas. Yo incluso hice como un experimento, decía yo en mi mente, porque yo vi una noticia de una cantante de un grupo no tan conocido, se llama Little Mix. Una de ellas... No lo he sí. escuchado. Yo lo he escuchado un poquito, pero no conozco ninguna canción realmente. Es un grupo de Estados Unidos. Una de ellas me impactó de que tuvo dos bebés gemelos y los dos le nacieron con una discapacidad que incluso el pronóstico de vida es muy corto, 2 a 3 años por ahí. Y yo, interesada por la historia, me puse a ver porque la historia decía de que mucha gente estaba criticando a esta cantante, ¿verdad? Porque ella había dicho en una entrevista que ella solo quería ser madre, no quería ser enfermera para sus hijos. Híjole. Y la gente le estaba criticando Claro. a ella, ¿verdad? Y yo, desde que lo vi, dije yo, no la comprendo, ¿verdad? Porque no tengo un niño con una discapacidad. Pero puedo entender desde dónde vienen esas palabras. Puedo entender definitivamente porque sí me rodeo de padres y de niños, ¿verdad? Con una discapacidad. Y yo le pregunté a una persona y me dice, ay, sí, qué feo que haya dicho eso. Y yo dije, no, realmente que no, ella no lo dijo de una forma mala. Entonces yo vine y estaba haciendo mi experimento, ¿verdad? Para mental. Y le dije a una mamá que tiene una niña con discapacidad, le comenté de esto que había dicho esa cantante. Y me dice ella, yo la entiendo totalmente, me dice. Yo también me siento así, yo quisiera. Es una carga bien grande, ¿verdad? Que tienen esas personas. Digamos, su esposa solo fue en un periodo corto de tiempo. Hay personas que, digamos, las personas que tienen Permanente. ese derrame, sí, es permanente. Permanente. Es más cansado todavía, sí. Es bien difícil. Y fíjate, Felipe, que, bueno, creo que casi en todas las familias en algún momento hemos vivido con algún tipo de personas que tienen algún impedimento permanente y no es nada fácil. Sinceramente no es nada fácil y a veces los seres humanos juzgamos
desde nuestra perspectiva. Sí, saber el contexto. Pero no sabemos el contexto ni hemos vivido la experiencia. Entonces, solo la familia y la persona que está viviendo este proceso se da cuenta de todo lo que pasan y todo lo que sienten. De acuerdo. Y podemos concluir, ¿verdad? Creo, Felipe, que la persona que es fisioterapeuta no solo debe saber los ejercicios que tiene que recomendar, tiene que tener temple, tiene que tener serenidad, firmeza, tiene que tener, brindar optimismo y creo que usted lo hace muy bien. Siempre te lo he dicho a vos que en la clínica donde Andrea está, pues se ve un ambiente que te da tranquilidad, que creo que un paciente que está en esta situación es lo que más quiere, tener tranquilidad, certidumbre de que el proceso que va a enfrentar le va a ayudar a normalizar o mejorar su desplazamiento, su estilo de vida como tal. Sí. La idea es que salga reiniciado, ¿verdad? Que reinicie, que exista un reinicio y que pueda él mejorar su calidad de vida. Sí. Ahora, Andrea, sabemos que haciendo a un lado lo que es la parte profesional y la parte psicológica, también usted es una emprendedora porque forma parte de la sociedad que tiene la clínica Fisiocenter. Y me gustaría que usted con sus palabras me dijera qué significa Fisiocenter para Andrea. Qué bonita esa pregunta. Bueno, Fisiocenter es un espacio, ¿verdad? Sí, una clínica donde uno puede ir a reiniciar su vida, ¿verdad? Como dicen ustedes, a veces uno, viendo la enfermedad o el padecimiento que tiene, piensa que no hay salida o no hay escapatoria, que todo se ve oscuro. Así llegamos. Sí, es bien difícil ver una salida. Eso creo que para todas las enfermedades, a veces uno lo mira feo, ¿verdad? Piensa lo peor generalmente uno de las situaciones que van pasando. Entonces, ese espacio para mí es un espacio donde uno puede pues ver las cosas de una forma diferente, no solo a lo negativo, sino que con esperanza, ¿verdad? Con fe, con una nueva perspectiva, ¿verdad? De qué es lo que se puede hacer, cuáles son lo que uno tiene dentro para poder salir adelante. Claro. No es tanto, tal vez sí, lo que hago yo es darle una instrucción a los pacientes, poder ser una guía, ¿verdad? Yo trato de ser una guía para que, como dice Gerson, yo le enseñaba a él, ¿verdad? Y él tiene que ir y con su disciplina hacer las cosas en su casa, ¿verdad? Y generalmente los pacientes van 3 veces a la semana, 1 hora, ¿verdad? Son 3 horas a la semana. Y en su casa pasa las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, yo le digo a las personas, allá es donde se ve el cambio, ¿verdad? Pero a mí me alegra mucho cuando los pacientes me dicen eso, lo que decía Gerson, que cuando llegan a la clínica sienten que les da paz. Y para mí, oír a un paciente roncando es como satisfactorio, ¿verdad? Que siente esa calma, esa paz. Así es. Que a veces hay personas que van en medio del trabajo, o al finalizar el trabajo, o antes de iniciar el trabajo. Entonces, que ellos se vayan como más tranquilos, ¿verdad? Iniciar su día, o a continuar con su trabajo, o ir a su casa un poco más tranquilo. Porque sirve para cuando las personas pasamos muy acelerados, ¿verdad? Hoy en día, que el tiempo es oro. Entonces, poder parar un momento, apreciar eso, ¿verdad? Estar ahí en la clínica, que se siente esa esperanza, ¿verdad? Ese ánimo de salir adelante. Para mí, eso es lo que es Fisiocenter, ¿verdad? Qué bonito propósito de Fisiocenter. Como todo emprendimiento, Andrea, y muchas felicidades por ese proyecto. ¿Cómo surgió esa idea de Fisiocenter? Pues yo desde antes venía pensando en eso, ¿verdad? Pero yo decía,
años luz, ¿verdad? Porque emprender no es fácil. No es fácil, No sí. es fácil. Y sobre todo, sí está la parte económica, pero también el primer paso. Uno no sabe cómo darlo, para dónde, para la Claro. izquierda, a la derecha. Ujú. No sabe, ¿verdad? Y pues yo creo que fue Dios, ¿verdad? El que fue abriendo sus puertas y dando todo. Entonces, sí es una sociedad de parte de dos personas. Y pues vino el doctor Nelson Sandoval, que realmente él es el único con la especialidad en rehabilitación en la Ya. zona sur. Y él se enteró por una ex compañera de trabajo que yo quería regresarme a Choluteca. Yo estaba viviendo en Tegucigalpa. Ni recuerdo yo cuando le dije a esa compañera que yo me quería regresar a Choluteca. Yo no sé si ella lo percibió o qué fue realmente. Posiblemente. Sí, y entonces él se enteró y él me llamó y lo discutimos y siento que fue como una decisión rápida, pero fue un salto de fe, ¿verdad? Un salto de fe que se requiere, creo, para los emprendimientos. Siempre tener, pues, que en claro qué es lo que uno quiere, con visión, con números, ¿verdad? También reales, pero también con mucha fe. Y intentar dar el todo de uno. Porque me acuerdo, yo vine y yo renuncié a mi trabajo y me vine En con cero, Tegucigalpa. así es, Ajá. sí. Que a veces me decían las personas, empecé dando consulta los fines de semana para ir iniciando y yo decía, si yo hago eso no va a funcionar, uno tiene que estar ahí. Entonces, desde ahí yo renuncié a mi trabajo, muchas personas me dijeron, Andrea, no puedes renunciar a tu trabajo para Sí. ir por eso. Pero yo decía, si yo voy a hacer eso, yo voy a dar mi todo. O sea, no me voy a quedar diciendo, pucha, hubiera hecho más. No, yo... Estaban claros los objetivos. Exactamente. Muy claro. Sí. Sí. Tiene que ser. Ok. Bueno, miren, ahí le dejo el Dale, Listo. dale. Gracias. Gracias. Tal vez no lo muerde. No se preocupe, no. No. No importa, va con las buenas piernas ahí. Ok. ¿Por dónde nos quedamos? El emprendimiento, ahora voy yo. Entonces vos vas a la 11, ¿no? Sí. Ok, listo. Dale. Andrea, después de conocer esa historia, de cómo surgió la idea del emprendimiento, donde me imagino usted tuvo miedo, pero aún con miedo, pues, se lanzó. Y si tienes miedo, hazlo con hazlo. miedo. Sí. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que este emprendimiento de Fisio Center en esta sociedad le ha dejado a usted como profesional y como ser humano? Hay que ser perseverante, ¿verdad? En lo que uno quiere y desea. Intentar tomar todas las cosas en aprendizaje. Yo desde bien joven realmente he aprendido eso. De todo yo me pregunto, canalizo, ¿qué puedo aprender de eso? No me gustó que pasó eso, pero ¿qué puedo aprender? Siempre he estado como en mis pensamientos, encerrada y pensando, ¿verdad? Pensando qué puedo sacar, por qué pasó eso. Es por una razón, por un aprendizaje. No, sí. Siempre lo he pensado así. Gracias a Dios realmente, porque a veces uno se estanca, ¿verdad? Pensando, ¿por qué me pasa a mí? No voy a salir de esto. Pero uno siempre está aprendiendo, ¿verdad? Está aprendiendo, es una constante enseñanza. Hay meses buenos, ¿verdad? Que todo sale bien, como hay obstáculos siempre en todo emprendimiento, en todas las actividades que uno hace, realmente hasta en trabajos seguros, ¿verdad? Entre comillas. Las ventas o proyectos, sí. etcétera. Cosas que a veces a uno no le salen bien, hasta lo pueden regañar algún jefe o algo así. Uno tiene que ir aprendiendo. El servicio al cliente sí es difícil, ¿verdad? Hay trabajos, las personas dicen como que trabajar con el servicio al cliente es difícil,
Pero al final todo es servicio al cliente, Ujú. realmente. Uno Así siempre es. tiene que tratar, pues, de dar lo que pueda en su amabilidad. Que uno no todo el tiempo, ¿verdad? Le va a caer bien a las Ujú. personas, No, ¿verdad? es Pero normal. debe de... Sí, Siempre hay. Ujú. así es. Pero siempre uno debe de tratar, ¿verdad? De ser empático, de poder ver eso. Fíjense que ahora, yo miraba un emprendimiento y solo como algo, ¿verdad? Uno mira las cosas solo de lejos. Y hasta que ya está como adentro, ya empieza a canalizar otras cosas. Yo entro a un lugar y siempre digo yo, pucha, esas personas han invertido aquí, digo yo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta dedicación? Sí, ¿Cuánta alma? Incluso para Cuánta poner un entrega. cuadro en un Ujú. lugar. ¿Cuánto se tomó esa persona? No solo en el dinero, en el tiempo. Incluso cuando vine aquí, ¿verdad? Les dije a ustedes, tienen muy bonito. Gracias. Se mira que han invertido aquí, tienen un buen espacio. Pusieron Sí. bien bonito ahí unos libros. Les Sí. dije. O sea, se mira la dedicación que ustedes le han puesto también a este programa. El amor que le tienen, ¿verdad? Yo creo que eso es, ¿verdad? Emprender también. Si uno va a hacer algo, pues dar el todo por el todo. Enamorarse de lo que hace. Así es, sí. Qué buena Así respuesta. Qué bonitas palabras. La verdad que siempre en los proyectos hay altos, hay bajos también, pero hay que ser persistente, ¿verdad? No, no hay que cambiar la meta final, sino que hay que cambiar los procesos, La estrategia. o las estrategias, ¿verdad? Pero nunca rendirse ante los sueños que tenemos, los proyectos que deseamos ejecutar. Y agradecemos esos consejos, esa bonita reflexión, Porque nos licenciada. sirven a nosotros. Claro que sí, Sí. sin duda alguna. Entonces, a nuestros televidentes, a nuestros escucha y a toda esa comunidad hermosa de Reinicia tu Vida Podcast, y hoy que estamos hablando de fisioterapia, ¿cuál sería ese consejo, licenciada Andrea, que usted le transmitiría a ellos acerca del cuidado de nuestro organismo? Bueno, lo que hablábamos, ¿verdad? Cuidarnos a nosotros, somos un templo realmente, debemos de cuidarnos como tal. Yo sé que es difícil a veces, hay personas que dicen, no es que no me gusta el gimnasio, no es que no me gusta correr. No hay que encasillarnos en algo, Ujú. no porque todo el mundo está yendo al gimnasio, usted tiene que hacerlo. No porque la gente está yendo a correr, usted tiene que hacerlo. Yo incluso me estaba forzando a ir a correr, pero realmente no me gustó. No, sí se siente bien, uno, se los confieso, Por se supuesto, siente uno sí. bien al finalizar porque logra algo Ujú. que pensó que tal vez no podría lograr. Pero sí, yo descubrí que era algo que no me gustaba. Y preferí irme por la línea del gimnasio, tal vez yo, Ujú. como persona. Y así debemos de hacer todo. Descubrir qué es lo que nos gusta, qué es lo que uno no lo siente como una prisión, como un Ujú. castigo. La pasión. Exactamente. Hay personas que puede ser ir a hacer senderismo, ¿verdad? Claro. No correr. Hay otras personas correr, bicicleta que está en moda, natación. Ujú. Hay tantos ejercicios, tantas formas Caminar. realmente. Caminar nada más. Bailar, ¿verdad? Hay personas que bailan zumba en sus casas. Sí. O En pueden la ir a un Plaza de la centro. Solidaridad. Solidaridad. Sí, he visto que hay clases, Ajá, ¿verdad? sí, ahorita, Así es. ahorita han empezado. Ajá, uno puede escoger, ¿verdad? De tanto que hay, incluso buscar ideas en YouTube, que ahora uno todo lo tiene ahí. Todo está ahí. Sí, hacer Sí. pilates en casa incluso. Sí. El moverse y el alimentarse bien. Yo sé que es difícil, incluso para nosotros, ¿verdad? Que hemos comentado a veces de que tratamos de cuidarnos. Uno trata, ¿verdad? Es un trabajo, ¿verdad? Que uno tiene que hacer diariamente, comer la comida de la casa en vez de una pizza, que es más sencillo, Ujú. ¿verdad? Claro. Sí. Entonces se basa en elecciones lo que usted también comentaba de se siente rico solo estar en la casa. ¿Cuántas veces uno no dice me va a quedar a dormir hoy, verdad? Y tal vez a veces se lo permite porque el cuerpo lo necesita, Sí. el descanso también es importante. No es fácil, no es un proceso fácil, mucho menos si uno viene de una vida sedentaria que no hace ejercicio, pero vale la pena. No sé si ustedes recuerdan cómo se sintieron antes y después de hacer ejercicio. No, El es un cambio fue cambio radical. incluso en el autoestima. Sí. Pero
En relación a eso, Andrea, también creo yo que podría ahondarnos un poco en las medidas de precaución, como la ergonomía, Andrea. Hay muchos empleados que en las empresas les dan un cinturón y no lo usan. Ah, sí. Hay muchos empleados o muchos motociclistas que tienen que usar casco y no lo usan. O que andan a altas velocidades y no respetan, pues. Y creo yo, ¿verdad, Andrea? Que eso también es parte de cuidarnos y evitar llegar al proceso de rehabilitación. Así es, sí. Mire, yo soy una de las personas que antes pensaba, incluso uno está en constante aprendizaje, ¿verdad? Para todo en la vida, realmente para todo en la vida. Yo estaba como un poco escéptica, ¿verdad? De las fajas, de los que uno se pone, sí. Porque yo decía, si uno hace las cosas bien, no las necesita. Pero hay situaciones en las que a veces uno no tiene la respuesta, ¿verdad? Incluso a mí he aprendido a veces a golpes, como se dice, ¿verdad? Porque a veces uno no tiene previsto de que un paciente se va a caer y uno tiene que hacer un movimiento brusco de un solo. Entonces sí tiene que cuidarse. Es un aspecto de prevención, ¿verdad? Sí, como lo hablábamos, el uso de la faja, más una persona que padece de problemas lumbares ya, o que carga cosas, ¿verdad? Pesadas. Las fajas sí no deberían de usarse todo el día, sino que cuando las personas están haciendo la actividad, así es, porque si no los músculos se debilitan, ¿verdad? Y se acostumbran a esa faja. Interesante dato. Así es, es un tip que les doy, que a veces las personas dicen, es que como padezco de la espalda, solo con faja puede andar. Eso tampoco no es normal, ¿verdad? No es normal. Sí. Y es lo que usted me decía cuando yo salí de la terapia. Yo le decía, puedo empezar a correr, pero me pongo tobilleras. Y ella me dijo, no, porque el músculo tiene que buscar su naturaleza como tal. Y es un consejo que uno a veces... como persona que no sabe sobre ese tema dice, no, me voy a fajar para cuidarme y en cierta medida más bien se está haciendo daño al organismo. Entonces, después de escuchar todos estos cuidados, Andrea, y sabiendo que en el proceso de rehabilitación existen varios estados de ánimo de las personas, ya sea estresada, deprimida, etcétera, yo le voy a hacer la pregunta de 2 frases. Y usted me dice qué quiere decir para usted y para el paciente. La primera frase es, cada paso cuenta. ¿Qué quiere decir para mí esa frase? Para usted, ¿por qué le diría a un paciente cada paso cuenta? Y el paciente, ¿qué debe entender cuando usted le diga cada paso cuenta? Mire, cuando yo le digo al paciente eso, yo no sé si es porque me escuchó decirlo. Porque sí es un lenguaje, ¿verdad? Que yo utilizo. Porque hay ocasiones en las que los pacientes quieren llegar y al día siguiente brincar, ¿verdad? O correr. Y no es así, ¿verdad? Generalmente son problemas que llevan su tiempo. Incluso hay pacientes que me dicen... Ay, yo no sabía que esto era así, me dice. Yo pensaba que cuando uno lo enyesaban y le quitaban el yeso ya uno salía caminando así. Y no es así, ¿verdad? Entonces, a las personas cuando dan un paso y ellos sienten que lo dan así como que mal, y se les olvida caminar, ¿verdad? Es algo que generalmente dice. Pero no es algo como del cerebro que se le olvida caminar, sino es del pie. Como no ha estado haciéndolo del pie, de la mano, de lo que sea, ¿verdad? Que estamos tratando, se le olvida cómo hacerlo. Entonces uno tiene que darle ese empujoncito a la persona. Cada esfuerzo cuenta, cada paso cuenta. Cada cosita que nosotros hagamos, aunque haya dolor, aunque no se haga bien, está bien hacerlo. Lo importante es intentarlo. Lo importante es seguir, ¿verdad? Y avanzar pues hacia adelante, ¿verdad? Y esta otra, bueno, muy importante lo que significa cada paso cuenta. Pero también tengo otra frase que dice, la paciencia sana. ¿Qué significa eso, Andrea, de que la paciencia sana? Bueno, eso va un poco relacionado con lo anterior también, ¿verdad? De que uno tiene que ir con paciencia. Yo últimamente les decía a los pacientes, mire, la rehabilitación es bella, es hermosa, todo lo que puede hacer por las personas. Lo único malo
y que hay que tener paciencia, decía. Eso que es lo menos único tenemos. Sí. lo único que yo le miro negativo. Lo contrario, algún medicamento, pues para el dolor, ¿verdad? Sí. Pero una paciente que me respondió cuando yo le dije eso, me dijo, pero así es con todo, me dice. Si uno se quiere tratar algo, no solo los medicamentos del dolor, sino como una enfermedad, Ujú. ¿verdad? Uno tiene que tomar medicamento y tener paciencia. Hasta como, digamos, una infección. Uno tiene que tener paciencia que el medicamento haga efecto. Entonces digo yo siempre le decía esa cosita mala, la rehabilitación, que había que tener paciencia. Y cuando ella me dijo eso, dije yo, no es perfecta. Entonces, es perfecta la rehabilitación porque sí, ¿verdad? Generalmente son procesos que requieren de eso, requieren de paciencia, ¿verdad? Y valen la pena. Eso le digo yo a las personas. Sí lleva su tiempo, Claro. pero usted va a ver que vale la pena. Y generalmente las personas cuando ya llegan a la clínica es porque ya llevan meses, ¿verdad? Sí. Con dolor y ya el medicamento ya no les hace efecto. Es correcto. Entonces, yo les digo, el medicamento les quita el dolor, tal vez unas horas, un día, Sí. ¿verdad? Pero nosotros por lo que estamos trabajando es para algo de por vida, ¿verdad? Para poder ya no depender de los medicamentos. Entonces, lleva tanto tiempo la persona con dolor, póngale unos 3 meses, no se va a curar en una semana. Yo tengo un dato ahí, por ejemplo, en las personas de avanzada edad, cuando se golpean o tienen una lesión, ya sea de mano, cadera, pues ya en una edad avanzada, pues es un poco complejo. Pero a veces un dedito, un golpe, un hombro o algo, quieren sanarse, pero de urgencias. Y cuando les digo de urgencia es que es ni siquiera el mes. Entonces hay una desesperación en esas personas de avanzada edad. El proceso de rehabilitación y de recuperación, entendería yo, licenciada, y usted me aclara, es más lento. Por ejemplo, cuando usted hablaba acerca de las lesiones, a mí me pasó algo con un balón de baloncesto. Me la lanzaron y este dedito se quedó, tuve una luxación, fui hasta el segundo día y bueno, el médico hizo lo que tenía que hacer. Y yo pensé que después de la luxación, 2-3 días iba a estar listo y preparado y no, me llevó casi mes y medio y si mal no recuerdo, pues quizás los 2 meses. Tenía una edad más o menos donde mi proceso de recuperación podría ser un poco más rápido, pero aún así no fue de días. Entonces, aquí es donde entra lo de la paciencia, ¿verdad? Hay que tener paciencia, hay calma. Ella hablaba de los medicamentos. Los medicamentos no es que uno se va a tomar la pastilla o el jarabe y ya vamos a estar recuperados, como una experiencia que conozco por ahí de un amigo y espero que me esté viendo. Él tenía que tomarse una cucharada cada 6 horas, pero él se tomó casi la mitad en menos de 6 horas. Para que Para tener no una tomársela pronta de- recuperación. Pero no es así. Entonces, qué importante estas palabras, ¿verdad? Que nos hacen reflexionar. Y la paciencia es muy importante en este sentido. Y Andrea, hay casos que como en toda profesión uno los recuerda más. O sea, con vos y yo que trabajamos en instituciones con un giro totalmente diferente a la función que ella hace, hay situaciones que nos han pasado y las recordamos por mucho tiempo. Como la de ahorita que me trae mucho recuerdo. Y me da risa, pues, por lo desesperado que estaba el Sí, compañero. entonces uno siempre graba en su mente situaciones que pasan. Y en el caso suyo, Andrea, claro, sin mencionar nombres, ¿qué casos a usted le han impactado mucho más en la fisioterapia, en el servicio que usted brinda? ¿Qué casos le han impactado más, ya sea por la actitud que ha visto en los pacientes o por el proceso por el cual han pasado y ha visto el cambio rotundo? Entonces, ¿nos puede dar un ejemplo, obviamente sin mencionar nombres, de qué casos más o menos usted guarda en su memoria y dice misión cumplida? Ay, no, creo que esa pregunta es la razón de ser, ¿verdad? De la fisioterapia.
Voy a agregar algo antes de contestarle Ajá. la pregunta, porque Ajá. es algo que a mí a veces me preguntaban que por qué no estudiaba medicina o otra carrera, ¿verdad? En fin, mi mamá me decía al inicio, estudia odontología, me decía ella. Y yo le decía, no, mami, le digo yo, y usted sin dientes va a poder andar, pero sin caminar, no, le digo yo. O esa parte de la medicina, ¿verdad? Y yo después reflexionaba de que los médicos, ¿verdad? Con su profesión magnífica, igual que todas, ¿verdad? Pero los médicos miran un paciente, le dan su receta y lo vuelven a ver, o tal vez no lo vuelven a ver, Claro. ¿verdad? A la persona. Y la rehabilitación es tan bonita porque uno puede seguir el proceso con el paciente, va de la mano, ¿verdad? Y mira cambios tanto en la persona como en el padecer de la persona también. Es bien bonito. Hoy incluso un paciente me decía, usted de seguro como que se mete como en la vida de las personas, algo así me dijo él, de que forma parte Empatía. de la vida de las personas. Sí. Y yo le digo, la verdad es que sí. Y igual que en toda la área médica, ¿verdad? A veces hasta cierto punto hasta peligroso para uno mismo, ¿verdad? Porque no se protege. Ujú. Pero es algo que igual uno aprende como profesional. Hay casos sumamente bonitos. Digamos, ver a un niño que uno pensaba de que en rehabilitación y medicina uno sabe que si un niño, digamos, de 9 meses no puede levantar la cabeza, es probablemente que no logre caminar. Ujú. Es Sí. algo que uno sabe, ¿verdad? De nuestra área. Y llegó una niña así y yo decía, me da pesar. Y uno a veces no puede decirle al paciente lo que uno piensa, ¿verdad? Porque realmente solo Dios realmente puede conocer la respuesta. Muchas personas me dicen, ¿y en cuánto tiempo? ¿Y en cuánto tiempo? Y uno no tiene esa respuesta. Y yo les digo, hay que tener paciencia realmente porque yo le puedo decir no en 3 meses. Y tal vez fue un caso excepcional que por alguna razón realmente nunca se va a recuperar la persona. Uno no puede decir eso. Entonces, esa pacientita estuvo casi 1 año, creo, llegando ahí en la clínica y logró caminar muy bien, lento. Ya me imagino la satisfacción que usted Sí, sintió. realmente yo miraba esos videos de la niña o viéndola a ella que venía cargada de la mamá. La niña tenía 1 año y medio y un niño pesado y la mamá la tenía que estar cargando y llegaba así. Ella venía desde San Marcos, la niña. Entonces ella me decía, vengo con el brazo, pero en el suelo, me decía la... Y después verla a la niña llegar que llegaba agarrada de la mamá. Uy, son cosas bellas. Bellas que uno solo en el área puede ver. A veces uno vuelve tan monótono también el trabajo, que hace las cosas y a veces ni se percata, ¿verdad? Pero encontrarme a pacientes en la calle que me dice, Andrea, yo después de ir de donde usted, cambió mi vida, realmente no volví a sentir dolor. Una vez estaba en un café con mi mamá y con mi madrina y llegó un señor a decirle a mi mamá, quiero decirle que su hija me curó, le dijo a mi mami. Y yo sentía como que, ay, se me partía el corazón. Sí, Es de bonito, satisfacción, ¿verdad? Eso sí. son satisfacciones que yo creo, no sé, cada quien, ¿verdad? En su área se siente, tiene sus Importante, cosas, sí. sus cosas, pero eso es lo que a mí me llena el corazón realmente. Es algo tan bonito ver a pacientes que, como usted, que tal vez usted me decía, ¿verdad? Que no voy a volver a correr. Y después verlo y que hacía los ejercicios y hasta con una sonrisa en el rostro. Eso para mí Sí. es lo más bonito. Ahorita tenía un paciente también joven de unos 22 años y él había estado inmovilizado con su pierna derecha y derechita, sin siquiera doblarla. Y le digo yo, intente doblar su pierna, dejarla así en el aire. Y me queda viendo. ¿Cómo? Sí, déjela así. Puedo, me dice él. Y yo, sí, pruebe. Y cuando lo hace, me dice, ay, no sabía que podía hacer eso. Entonces esas son satisfacciones realmente. Y ese niño cada vez que llega, niño le digo yo, ya es Sí. casi señor. Es casi, ¿verdad? Sí. Sí.
Y ese niño cada vez que llegaba y me decía, wow, quedaba con cada cosa que yo lo ponía a hacer, me sentía bien. Yo creo que él no se imagina de cómo, o los pacientes, ¿verdad? No se imaginan el efecto que también le causa a uno en la vida, como también yo creo que uno le hace al paciente, ¿verdad? Del paciente yo me imagino pensar de que no podría hacer algo y lograr hacerlo. Claro. Hay miles de casos así, Sí. que uno piensa que tal vez sí va a salir, ¿verdad? El paciente y sale más bien antes o sale mejor el paciente. Y hay pacientes que me dicen, Andrea, me siento más fuerte que antes de mi lesión. O estoy mejor que antes de mi lesión. Mente, disciplina, psicología. Así De es. todo un poco. Todo va alineado. Y antes, Gerson, de que siga con el permiso de la licenciada Toledo, quiero saludar especialmente a su mamá, una maestra que ha formado generaciones de generaciones. Así que le mandamos un saludo, un abrazo. A la profesora Mirna Mirna Escoto. Escoto. Así que muchas gracias, maestra, por haber también formado parte De nuestro de desarrollo. nuestro desarrollo profesional. Y pues ahí seguimos El de dando los tres, fruto. el de los Ah, tres. bueno. Sí, la verdad muy que bien. era una muy buena maestra. Así es. Creo que el inglés nunca me gustó, pero ella hacía que Pero me se gustara. esforzó. Ahora hay algo que está de tendencia, licenciada Andrea, y son las inteligencias artificiales, las redes sociales, Google, TikTok, etc. Muchos de nosotros nos automedicamos. ¿Cuál sería el consejo, la recomendación? Porque hoy vemos, me fracturé un dedo, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Google, TikTok, y empezamos a buscar información. Esto es lo que tengo. Ya evitamos ir al médico, compramos un analgésico y no sé, ese tipo de cosas. Y creo que hoy es común, lo hacemos muy a menudo para muchas cosas. ¿Cuál sería la recomendación? En este caso, usted como especialista en fisioterapia. Bien. Lo primero, ¿verdad? Evitar hacer eso. Sí, lo más recomendable siempre es buscar a una persona, ¿verdad? Capacitada, sí, especialista. Si usted siente demasiado dolor, no es normal. Si una inflamación dura tal vez más de, póngale un día, si no puede poner su pie, si el dolor es insoportable, no es normal. Uno debe de buscar atención especializada, ¿verdad? Es lo ideal, porque a veces uno va también donde los sobadores, ¿verdad? Lo que hablamos, y a veces eso trae consecuencias severas realmente en el tratamiento de la persona. Entonces mejor buscar pues bajo la ciencia, ¿verdad? Que pues nosotros sabemos bajo la fe, ¿verdad? Pero también Dios nos creó como personas inteligentes, poder estudiar, aprender y después crear así la ciencia. Entonces hay personas ya capacitadas, estudiadas. Si tal vez a alguien no le convenció, pues puede ir donde otra persona, pero siempre cuidarse, ¿verdad? Cuidar su salud. Siempre bajo el amparo de la ciencia y no del empirismo. Así es. Porque el cuerpo humano, creo yo que existiendo la ciencia, no tiene caso ir a buscar algo que no está comprobado científicamente. Sí, lo que sucede también a veces es que muchos de nosotros buscamos ese otro medio, tal vez por ahorrarnos unos centavos. Ahora, no descarto, ¿verdad?, que ese tipo de personas de repente hacen un buen trabajo, que en este caso nuestra especialista nos está indicando que lo ideal también es acudir a la ciencia. Pero en algunos casos, pues, no puedo decir que de chiripa, porque de repente lo vienen haciendo de generaciones en generaciones, pero de repente el especialista pues nos puede indicar, nos puede dar un seguimiento al punto de que el avance o la rehabilitación sea más efectiva, porque ellos solo nos soban y ya nos dejan ahí como tal, no hay un seguimiento. Suelda con suelda. Yo le digo a los pacientes también, fíjense en algo, un médico a usted nunca lo va a tocar sin antes haberle hecho un estudio. Siempre usted va y si al médico no le parece, le manda a hacer un examen de sangre, de orina, de lo que sea, rayos X,
¿verdad? Porque uno tampoco no es adivino, No. Ujú, ¿verdad? claro. Entonces se tiene que ver mediante la ciencia, ¿verdad? Lo que hablábamos examen, pero es importante lo que también usted dice, ¿verdad? De que siempre, pues ellos han de saber algo, también Sí. saben sus Ujú. cosas, hay que tener respeto, ¿verdad? Claro, También claro, ante claro. todo. Entonces, pues eso. Sí, cada ser humano elige su Su propio destino. creencias Sí. también. Ahora, creo que es importante, Felipe, que si nuestros amigos que han llegado hasta este minuto sepan la ubicación de donde pueden ir a consulta Claro. o ir a recibir fisioterapia. ¿Hay redes sociales, licenciada Andrea? Así es. Ok, Nos ahí pueden las vamos a encontrar, agregar. sí, En como Facebook, Fisiocenter, Fisiocenter, sí, ¿verdad? HN, sí, Igual sí. están Fisiocenter ubicados HN. exactamente frente al Instituto José Cecilio del Valle. Así es, sí. ¿Y atienden en qué horario? De 8 a 5 las terapias y la evaluación del médico de lunes a viernes de 3:20 en adelante. Y sábados por la mañana tenemos también. Ya. Ujú. Entonces, de lunes a sábado pueden asistir Así es. a A Fisiocenter. Fisiocenter. Y las redes sociales, Fisiocenter H. HN. Fisiocenter HN. Y creo HN. que estaremos colocando el Sí. número de teléfono También. de Fisiocenter para que ustedes tengan una atención sumamente profesional. Sin duda alguna. Gracias. Y nuestra pregunta estrella, licenciada Andrea, no sé si se la querés hacer. Te deseo el honor a vos. ¿Qué piensa usted, licenciada Andrea, de este proyecto Reinicia tu Vida Podcast? ¿Cuál sería el consejo para nosotros en este proyecto? Yo les dije desde un inicio que les admiro mucho. Gracias. Porque yo veo, ¿verdad? Que esto más allá de, pues, tal vez monetizar o algo así, viene dentro de los corazones de ambos. Y eso se los admiro porque no cualquiera tiene la pasión que creo que ustedes le ponen a estoy segura que ustedes le ponen a este proyecto. Porque es una dedicación, un tiempo, ¿verdad? Que le dedican, ¿verdad? Sí. Es algo de admirar hacia Gracias. los dos, ¿verdad? Gracias. Ambos tienen familia, Sí. tienen sus trabajos de tiempo completo. Son personas dignas de admirar. Yo creo que van por un muy buen camino, Muchas inspirándonos a nosotros, a todas las personas que los han visto, a las personas que los conocen también, que a veces tal vez más de alguno la ha de haber tildado de locos por estar hablando sí, entre no hay duda. ustedes, Sí, sí. ¿verdad? Sí. Tal vez de frente diciéndoselo o de espalda. Pero creo que ustedes es más su fe y su nuestra amor, pasión. ¿verdad? Su Ujú. visión por lo Sí. que están haciendo. Y no dejen que nadie se los quite eso. No dejen- Muchas ese gracias. es el único consejo que les puedo dar. Que sigan, ¿verdad? Viendo hacia adelante. Con su fe puesta en Dios también, ¿verdad? Que Él los va a guiar por el camino correcto, como lo ha hecho hasta el momento. Y qué bien se siente escuchar Claro. este tipo de... Así como Crea cuando ella que- recibía las Sí. gratificaciones Hoy o la... nos sentimos fortalecidos porque en realidad pues hemos tenido fe, hemos tenido miedo, hemos tenido bajones, pero si Pero Dios- sobre todo el deseo de el compartir. deseo de compartir y Sí. de generar positividad, de generar motivación, es como una pasión que gracias a Dios coincidimos con Felipe y pedimos a Dios que Él sabrá, ¿verdad? Él sabrá, nos ha dado los medios y esperamos seguir hacia adelante. Hasta cuando Él lo permita. Hasta cuando Él lo permita. Sí. Y estamos ya prácticamente llegando al A la final de etapa final. nuestro episodio. Andrea, le agradecemos mucho por haber tomado parte de su tiempo y Ujú. acompañarnos en nuestro episodio en Reinicia tu Vida. La verdad que es un tema muy, muy importante, muy bonito y donde hay algo que creo que usted, Felipe y yo vamos a coincidir, se ve la mano de Dios Claro. en la labor que usted hace y de nuestra parte le deseamos el mayor de los éxitos. Le deseamos crecimiento en el área familiar, en el área profesional y que siempre esté acompañada bajo el abrigo de Dios. Sí. Muchas gracias, Andrea, por no solo compartirnos, ese conocimiento, sino que también la experiencia, la fe y la humanidad que tiene usted como persona para sus pacientes.
Hay tantas cosas que podemos hablar de la fisioterapia, pero el tiempo no nos da. Contento siempre de tenerle aquí en el set de Reinicia tu Vida Podcast. Quizás en otra ocasión también nos pueda acompañar compartiendo nuevas experiencias sobre este tema que de repente muchos desconocemos, pero que hoy aprendimos algo y que también nuestros televidentes, nuestros escuchas, nuestra comunidad también puede compartirlo, puede agregar ahí sus comentarios, denle me gusta y suscríbanse a todas nuestras plataformas que tenemos de Reinicia tu Vida Podcast. No nos queda nada más que despedirnos y desear el mayor de los éxitos para quienes nos ven, el mayor de los cuidados de parte de Dios y que nunca olvidemos que todo en la vida tiene solución, que por muy alto que veamos una cima siempre podemos llegar a ella. Y hay que reiniciar muchas cosas en nuestra vida para que las cosas cambien. Bendiciones y nos vemos en el próximo segmento. Muchas gracias. Muchas gracias.